Mapeando la carretera de Dios en Apocalipsis, por Mike Rogers. Juan el Bautista era un ingeniero civil metafórico. Isaías había predicho su construcción de una carretera divinamente ordenada. Gritaría en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Isaías 43 y Mateo 3:3. El Bautista preparó el camino del Señor predicando que el reino de los cielos está cerca, Mateo 3:2, y diciendo a Israel que debía responder arrepintiéndose y recibiendo el bautismo, Mateo 3, versículos 2 y 6, Marcos 1, del 2 al 5, Lucas 3, del 2 al 6, y Juan 1, del 19 al 28. Otro Juan, el apóstol Juan, completó el proyecto de construcción de la carretera en su Apocalipsis de Jesucristo. También él predicó el reino, Apocalipsis 1:9, 11:15 y 12:10. Y, como hemos visto, predicó que estaba cerca. La carretera muestra un diseño consistente del reino que pronto vendría a lo largo de toda su extensión, desde Juan el Bautista hasta Juan el Apóstol. La sección de esta carretera marcada como el Apocalipsis tiene giros y vueltas que requieren mucha atención. Esta publicación ofrece un mapa para ayudarnos a navegar por este tramo final de la carretera. Examinemos nuestro mapa del Apocalipsis en su conjunto. He aquí un esquema de sus 7 visiones. Prólogo. 1. La visión de las 7 iglesias. Apocalipsis 1:9 al 3:22. 2. La visión de los 7 sellos. Apocalipsis 4:1 al 8:1. 3. La visión de las 7 trompetas. Apocalipsis 8:2 al 11:19. 4. La visión de las 7 figuras místicas. Apocalipsis 12:1 al 14:20. 5. La visión de las 7 copas. Apocalipsis 15:1 al 16:21. 6. La visión de la gran ramera. Apocalipsis 17:1 al 20:15. 7. La visión de la esposa. Apocalipsis 21:1 al 22:7. Epílogo. Juan dispuso estas 7 visiones en una simetría 1-5-1. Las 5 visiones centrales, del 2 al 6, son paralelas. Los eventos en cada una ocurren durante el mismo periodo general. Cada visión termina con el mismo evento de juicio, que el inmilenialismo describe como el juicio de Dios sobre el Israel infiel. Este juicio se produce durante un tiempo de gran tribulación. Mateo 24:21. Compárese con Apocalipsis 1:9, 2 versículos 9, 10 y 22 y 7:14. Y tiene como resultado la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Como hemos visto, Jesús y los discípulos asociaron este juicio con el fin de la era mosaica. Mateo 24:3. Compárese con Mateo 24 versículos 6, 13 y 14. Los comentaristas se refieren a la naturaleza paralela de estas visiones como recapitulación. La repetición de estas visiones del juicio significa certeza y proximidad. Muchos siglos antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, José le dijo a Faraón la razón por la que Dios repetía su sueño. Significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Génesis 41:32. La quíntuple repetición de las visiones del juicio en el Apocalipsis pone un énfasis aún mayor en la seguridad y cercanía de su cumplimiento. Las visiones 1 y 7 también son paralelas. Ambas describen aspectos de la era mesiánica o del reino. Dios inició esta nueva era durante los últimos días de la era mosaica. Hebreos 1:2. Esto implicó que Jesús estableciera su iglesia durante este periodo. Mateo 16:18 y 18:17. La iglesia,
tal como fue constituida por Jesús, pertenece a la era mesiánica. El evento del juicio de las 5 visiones centrales estaba a punto de sacudir al Israel de la era mosaica, pero las cosas que no pueden ser conmovidas, es decir, la Iglesia de Cristo, permanecerían después de este sacudimiento. Compárese Hebreos 12:27. Las 2 últimas visiones describen el entorno en el que el pueblo de Dios adora y vive en la era mesiánica. La primera visión de Apocalipsis describe 7 de las iglesias de Cristo. Su última visión muestra a la iglesia como un todo, la novia, la esposa del Cordero. Apocalipsis 21:9. Compárese con Efesios 5 del 21 al 33. En marcado contraste con las otras 5 visiones, ninguna de ellas termina con un evento de gran tribulación. En cambio, la visión final de la Iglesia muestra su morada en un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1 al 22:5. En el discurso del Monte de los Olivos, los discípulos habían formulado y Jesús había respondido 2 preguntas. Una pregunta sobre la señal y otra sobre el cuándo. Mateo 24:3. Allí Jesús limitó su uso de imágenes proféticas muy elaboradas, aunque estándar, a la caída del propio templo. Mateo 24:29 al 30. Las 5 visiones centrales de Juan amplían y embellecen los signos asociados del juicio de Israel. Contienen imágenes del colapso cósmico que se asemejan a las que utilizó Jesús. Apocalipsis 6 del 12 al 14. Pero añaden muchas otras. Langostas con dientes de león, jinetes con corazas de fuego, una mujer vestida con cuerpos celestes, etc. Apocalipsis 9 del 7 al 8, 9:17 y 12:1. Estas visiones amplían las respuestas de Jesús a la pregunta del cuándo, Mateo 24:3, al igual que lo hacen sus respuestas a la pregunta de la señal. Jesús predijo la gran tribulación y la desaparición del templo en su generación. Mateo 24, 21 y 34. Pero no especificó el día y la hora. Mateo 24, 36. El Apocalipsis sitúa estos acontecimientos en el futuro inmediato de Juan. Los enunciados de tiempo del fin del libro establecen el patrón, como hemos visto. En las visiones del juicio mismo, Dios le muestra a Juan que el tiempo del fin ha llegado. No habrá más demora. Apocalipsis 10:6. Y en una sola hora habrá llegado el juicio. Apocalipsis 18:10. Esta amplificación de la señal de Jesús y de las respuestas encaja dentro de la intensificación general creada por la repetición y recapitulación que hemos mencionado. Estas observaciones generales constituirán la base de nuestro análisis de cada visión en futuras publicaciones. Nos servirán, por así decirlo, de hoja de ruta. Haremos algún desvío ocasional para discutir temas específicos relacionados con la aplicación de nuestro modelo de Apocalipsis, como por ejemplo el número de la bestia. Nuestro objetivo es mostrar cómo este mapa puede ayudarnos a recorrer el tramo final de la carretera del Nuevo Testamento de Dios.